Eduardo Chillida representa, primero, una figura sin la cual no se puede entender el arte contemporáneo en espacios públicos, y además representa también una figura absolutamente humana. Para Eduardo, para mi Aitona, el arte siempre era ir a lo desconocido, era una especie de búsqueda en todo lo que uno no sabe. Intentó seguir una intuición muy interior para trazar un camino que luego también muchos otros han seguido. Y a medida que vas profundizando en su obra, descubres muchísimos otros conceptos. Hizo que muchísima gente de alguna manera colaborase y que incluso se convirtiesen en amigos y cómplices necesarios para poder desarrollar toda la obra y todo el pensamiento. Pilar Berzunce, la compañera, la mujer de Eduardo, mi abuela, mi amachi, es una persona sin la cual no se entiende a Eduardo Chillida. Era la que hacía que todo lo que hacía Eduardo tuviese de alguna manera cabida en el mundo. Sin ella, él no era, y sin él, ella tampoco era. Manuel Illarramendi es el contacto por primera vez con el hierro para Eduardo Chillida. Le deja utilizar todos los recursos, su taller, para poder seguir indagando en lo desconocido. M. Maecht es una figura fundamental también en todo el devenir de lo que es hoy en día Eduardo Chillida. M. era el galerista y digamos que lo acoge dentro de su galería. Tanto Patricia Echeverría como todo lo que es la forja, ¿no? el contexto de la forja industrial, son unos absolutos protagonistas en toda la carrera y en lo que ha hecho, ¿no? Eduardo Chillida durante su vida. Patricia Echeverría le cede un espacio en la forja industrial, le cede unos operarios. Nadie sabía cómo hacer las cosas. Y eso era lo bonito. Al no saberlo nadie, todos eran protagonistas, activos, mentes pensantes de un proceso común. Mi Aitona decía que él era el director de la orquesta, pero la música la hacían todos. Sin todas estas personas, sin todos estos acompañantes, amigos, colaboradores esenciales, Chillida hubiese sido otra cosa. No sé lo que hubiese sido, lo que estoy convencido es que nunca hubiese sido lo que es a día de hoy. Chillida Leku es un sueño de mi Aitona, es un lugar. La palabra museo se le queda muy, muy corta. Leku, de hecho, significa lugar en euskera. Es el lugar de Chillida. Hoy por hoy es el centro, el universo del legado de Eduardo Chillida. Desde aquí queremos contar su historia, pero en realidad es un espacio al aire libre que combina arte, patrimonio, naturaleza. Pedimos a la gente que toque las obras. Las 40 obras, dependiendo del momento que tenemos en exterior, se pueden y se deben tocar. Esto es una gran diferencia. Es un fantástico lugar, como digo, de encuentro con uno mismo, de encuentro con la obra, de encuentro con la naturaleza, de encuentro con los diferentes. Es un lugar donde pasan cosas y cada una de las personas que vienen aquí, lo que tiene que crear es su propio Chillida Leku. Indudablemente la naturaleza es algo que interviene directamente en la obra de Eduardo Chillida. Incluso es que se percibe en el hecho de negar el uso del ángulo recto en su obra. Eduardo decía que el ángulo recto era precioso, pero tenía un grandísimo problema, y es que es un ángulo que no dialoga con ningún otro ángulo. Su trabajo no es de fundición, su trabajo es de forja. Si tú el hierro lo fundes, le estás dando la forma que tú quieres, pero ya no es la forma que él quiere, ya el material da igual. Cuando trabajas en la forja, generas un diálogo con el material. Y él decía, si el hierro no quiere tener una forma en concreto, él nunca va a ser capaz de dársela. Por ello, todas las esculturas que vemos están llenas de marcas de martillo, de las propias heridas, de la textura del propio hierro, de la cascarilla. Hay un momento clave en la historia de la Aitona de Chillida, que el galerista M. le pide hacer ediciones de sus obras. Él decía que no le veía ningún sentido a copiarse a sí mismo. Y M. le insiste.
Eduardo, piénsate muy bien esto. Si quieres ser un artista reconocido, necesito más obra. Y después de un tiempo, de unas semanas, le dice, Aimé, he llegado a la solución al problema que me estás planteando. Tú me estás pidiendo que reproduzca mis obras. Y yo lo que voy a hacer es reproducir a los propietarios de mis obras. En vez de hacer muchas obras para pocos, voy a hacer pocas obras para muchos. Y me voy a dedicar a la obra pública. Si por algo es conocido Chillida en el mundo, es por esa obra pública, por crear esos lugares que ya no son tanto una obra, sino son un lugar donde la obra es una especie de intermediaria entre nosotros y algo más. Creaba lugares, espacios. La relación que tiene la materia, la obra de arte con el espacio y con el visitante es lo que la completa. En ese amor por el espacio y por la naturaleza, pues creó, como todo el mundo sabe, el Peine del Viento. Tú cuando estás en el Peine del Viento, delante de esa obra, la obra es tuya. El cometido de la obra se está cumpliendo para contigo y tú lo estás sintiendo y a partir de ahí es un camino tuyo, es un viaje tuyo, una reflexión, una emoción, una sensación, lo que sea. Pero en ese momento la obra es tuya. Indudablemente, Eduardo Chillida ha marcado la sociedad, ha marcado a nuevas generaciones de artistas, ¿no? Como una persona que fue muy conocida en el siglo XX puede conectar con el siglo XXI, como un museo pensado en el siglo XX tiene cabida en el siglo XXI. Para él siempre fue fundamental poner a las personas en el centro de la ecuación, incluso del arte. Creo que tuvo esa vocación natural de tratar de dejar esa huella o de crear esos lugares donde la gente tuviese la capacidad de escucharse, de atenderse y de respetarse a unos niveles en los que todavía no estamos como sociedad.